Me presento, mi nombre es Daniel Castellanos, yo soy asesor integral de vivienda. Tengo más de 12 años en el sector de vivienda, he trabajado como asesor de crédito hipotecario especializado en vivienda. También trabajé con Caja de Compensación Compensar, donde aprendí todos los temas relacionados con la vivienda, en este caso como asesor integral, temas de ahorro, crédito y subsidio y también asesoría en proyectos. El objetivo que tengo para esta presentación el día de hoy es compartir desde mi experiencia esos cambios positivos que han tenido las familias a las cuales pude acompañar durante estos años, ¿cierto? Principalmente conocer cómo, digamos, la vivienda puede ser una muy buena alternativa acá en Colombia porque es una muy buena inversión para nosotros y cómo esa inversión pues, nos va a impactar positivamente. Entonces la pregunta que queremos responder hoy ¿es buena idea, es buena inversión comprar vivienda? La vamos a abordar desde diferentes aspectos, ¿cierto? Vamos a tener en cuenta unos indicadores del sector. En este caso vamos a conocer en Colombia cómo se comporta la valorización, cómo se comporta el mercado de alquiler de vivienda, ¿cierto? Después vamos a ver cómo esa vivienda nos puede aportar tranquilidad y seguridad. Y después vamos a ver un tema muy interesante que tenemos en Colombia, que son los subsidios de vivienda, que nos permiten tanto comprar vivienda nueva como poder adquirir vivienda o construir en nuestros propios lotes. Si, por ejemplo, eres dueña de un lote, ya sea urbano o rural, cómo puedes acceder a un subsidio para la construcción en ese lote. Y finalmente, para las personas que ya son propietarios de vivienda y que tienen necesidades digamos, de habitabilidad, de mejoramiento de esa vivienda, pues cómo podemos acceder a todos estos beneficios. Entonces, como podemos ver, pues es una hoja de ruta, más o menos vamos a tardar unos 20 minutos, 20, 30 minutos tocando estos temas. Y posteriormente, pues vamos a tener un espacio donde podemos aclarar dudas o inquietudes que se vayan presentando dentro de la presentación. Entonces, ¿cómo la vivienda nos permite construir patrimonio? Es decir, ¿cómo nos permite construir riqueza? La vivienda en Colombia tiene una característica muy especial. En, en Bogotá, por ejemplo, vamos a encontrar que la vivienda aumenta de precio, ¿cierto? Hay muchos mercados inmobiliarios donde eso no se presenta, ¿cierto? Hay mercados donde tú compras una vivienda, por ejemplo, en 100 y esa vivienda, pues conforme tú la vas utilizando, va perdiendo valor en el tiempo y finalmente, digamos, al cabo de 20 o 30 años, pues vale, por ejemplo, 50. En el caso de Colombia y principalmente mercados de ciudades principales como Bogotá, Medellín, Cali, Cúcuta, pues vamos a tener que los precios de la vivienda aumentan, ¿cierto? En este caso, pues vamos a evidenciar qué tanto aumentan y qué tan interesante puede ser esa valorización. ¿Cómo lo podemos conocer? El Banco de la República tiene un acuerdo con bancos principales, en este caso con Davivienda, BBVA, Avevillas, Bancolombia, Banco Caja Social, Colpatria. Ellos le entregan al Banco de la República la información de los avalúos. Cada vez que un banco va a financiar la compra de una vivienda que va a adquirir una familia, se hace un avalúo para determinar cuánto vale el inmueble de manera comercial, ¿cierto? En este caso se trabaja con unos expertos peritos que ellos se encargan de determinar cuál es el valor de esa vivienda. ¿Me están escuchando ahí bien? Perfecto. Entonces, a través del banco, ¿cierto? A través de los bancos sabemos cuánto vale la vivienda en el mercado. Y esta información pues le llega al Banco de la República que creó un indicador que se llama el índice de vivienda usada, ¿cierto? Si queremos conocer este indicador, pues podemos ingresar a este enlace, Banco de la República, y acá podemos descargar el archivo. Acá, ¿qué nos muestra el Banco de la República? Nos muestra el valor, ¿cierto? Digamos, en un indicador que tomó como base el año 1990, ¿cierto? Digamos que en 1990, digamos que si la base sería 100, ¿cierto? Y a la fecha 2023, pues ese 100 se ha convertido en 2.770, es decir, que ha aumentado prácticamente 270 veces el precio de lo que valía una vivienda en el año 1990, ¿cierto? Pero pues entremos un poquito a ver esta información, ¿cierto? Entonces, si lo miramos en términos porcentuales, un inmueble que yo hubiera comprado en el 2013, ¿cierto? En el 2012, perdón, para el 2013 se habría valorizado un 6.93%, para el 2014 un 8.86%, para el 2015 un 8.37. Pero pues, ¿qué quiere decir esto? ¿Cierto? Quiere decir que si, por ejemplo, yo hubiera comprado un inmueble hace 10 años, en el 2013, ¿cierto? Y hubiera adquirido ese inmueble topo de visa, es decir, hubiera aplicado al subsidio y hubiera adquirido ese inmueble, pues ese inmueble normalmente hubiera tenido un precio de venta de 83 millones de pesos. Si yo quisiera poner ese inmueble en venta al día de hoy, me pagarían 148 millones o más, ¿cierto? Digamos que estos son valores promedio, pero más o menos ese es el indicador. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente, ¿cierto? El valor de mi inmueble
en un promedio de 10 años se hubiera valorizado un 6,93% mensual, ¿cierto? Ahorita pues los CDTs están muy interesantes, pero si pensamos hacia el pasado, había, digamos que rentabilidades de los CDTs del 4, 2% anual, ¿cierto? En este caso estaría muy por encima de lo que sería un CDT y es de las, digamos, rentabilidades más interesantes que podemos encontrar en el mercado financiero. Quiere decir que prácticamente en 12 años el valor de mi vivienda se duplica. ¿Cierto? Entonces, desde el punto de vista de la valorización, comprar una vivienda se hace interesante. ¿Por qué? Porque tú la compras hoy en 200 millones. Digamos que ahorita estamos hablando del tope BIS este año en 195 millones, prácticamente 200 millones. Y seguramente en 12 años ese inmueble ya no va a valer 200 millones, va a valer 400. Con lo cual tu patrimonio se va a incrementar. Porque es interesante tener más patrimonio, porque si quieres viajar, si de pronto tienes una necesidad económica, pues tú puedes hacer uso de ese patrimonio, ya sea en la forma de garantía para un nuevo crédito, porque los bancos les encanta prestar para temas de vivienda con mejoramiento libre de inversión, o directamente si es algo muy importante, pues directamente puedes vender tu inmueble y contar con ese capital que se ha ido acumulando. Entonces, digamos que el primer mensaje es que la vivienda en Colombia es muy interesante. ¿Por qué? Porque se valoriza, prácticamente duplica su valor cada 12 años. Otro aspecto muy interesante, ¿cierto? Para, digamos, cuando tomamos la decisión de comprar vivienda, es evaluar qué es para mí más importante, si alquilar, ¿cierto? O directamente comprar. Porque puede ser interesante el comprar una vivienda frente al alquiler. Vamos a verlo. Entonces, ¿cómo podemos analizar el tema de los arrendamientos en Colombia? Resulta que en Colombia hay una entidad que se llama el DANE. Ellos se encargan de hacer estudios económicos y el DANE dentro de su portafolio, digamos dentro de los indicadores más importantes, tiene el indicador del costo del arrendamiento. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si nosotros entramos a analizar qué ha pasado con el arrendamiento en los últimos años, pues vamos a ver que el costo del canon de arrendamiento pues ha ido aumentando, especialmente en los últimos 2 años. Digamos que tuvimos un comportamiento, digamos que bastante bajo, muy, digamos, estable en los años 2019, 2020, 2021, donde tuvimos incrementos cercanos al 3%. Pero ya cuando miramos el 2023 y el 2024 en un ambiente inflacionario, pues vimos que el costo de los arriendos aumentó en forma importante, entre un 7 y un 8%. ¿Qué quiere decir esto? ¿Cierto? Si yo compro hoy una vivienda, ¿cierto? Y por ejemplo me queda una cuota de 1.400.000 para el pago mensual de mi vivienda, aproximadamente en 13 años el valor del arrendamiento va a ser igual al valor de la cuota que yo pago y a partir de ese momento voy a tener un ahorro neto, ¿cierto? ¿Qué quiere decir eso? Que normalmente en el mercado inmobiliario yo puedo encontrar diferentes tipos de tasas y diferentes tipos de sistemas de amortización, pero si yo elijo uno que me deje una cuota fija, ¿cierto? Como pesos, a una tasa de mercado como se está manejando en su momento al 11%, normalmente yo empezaría así, empezando a pagar una cuota un poco mayor a lo que sería el arriendo. Esta sería la brecha. Digamos que hoy yo puedo encontrar arrendamiento sobre 1.000.000 de pesos, ¿cierto? Y pagar una cuota de 1.500.000, pero aproximadamente al año 13 yo ya voy a pagar lo mismo en arriendo que estoy pagando de cuota, ¿cierto? Y a partir de ese año yo voy a empezar a ahorrar, es decir, mi cuota va a quedar fija, mientras que los costos de arrendamiento en el mercado van a ser superiores, ¿cierto? Quiere decir que cuando analizamos el tema económico, vamos a encontrar por un lado que yo compro mi vivienda y voy a ganar en promedio un 6% anual por haber hecho esa decisión o tomado esa decisión de compra. Y adicionalmente, a partir del año 13, voy a tener un ahorro neto en arriendos, que representa también un 3,71, es decir, estaríamos hablando más o menos de una rentabilidad cercana al 10%. Ahora, otro aspecto muy interesante que tiene la vivienda de cuando compras una vivienda es que la vivienda dentro de los diferentes costos que maneja, el capital, el interés, ¿cierto? Hay un costo obligatorio que son los seguros, ¿cierto? Acá en Colombia eso puede ser muy interesante porque no tenemos la cultura de asegurarnos, ¿cierto? Pero todos tenemos una familia, ya sea padres, hermanos o también hijos, ¿cierto? O pareja, ¿cierto? En este caso, ¿qué es lo que nos va a garantizar ese seguro? Que en caso de yo faltar en un momento dado, ya sea por un accidente, por enfermedad, digamos una enfermedad grave, el seguro con el cual yo adquiero el inmueble que cubre el crédito va a dejar libre mi vivienda, ¿cierto? Ya sea por incapacidad total y permanente, que puede pasar un accidente, ¿cierto? Dios no lo quiera, o directamente porque fallecemos. ¿Cierto? También hay enfermedades graves que son cubiertas por el seguro bajo, digamos, situaciones bajo las cuales también el inmueble quedaría libre. ¿Qué quiere decir eso? Digamos que yo compré mi vivienda, he pagado 10 años, la compré en 200 millones, debo 100 millones, por ejemplo, y en ese momento pues llegué a faltar, pues el seguro se encarga de cubrir esa deuda y mi familia va a tener de ahí en adelante una vivienda asegurada porque la vivienda queda completamente libre.
¿cierto? Entonces, frente al arriendo no vamos a encontrar esa opción. Muchas personas piensan que el arriendo puede ser una alternativa porque gastan mucho menos en arriendo o piensan que gastarían, por lo menos al principio, menos en arriendo. Pero si yo vivo en arriendo y llego a faltar, ¿qué pasaría con mi familia? ¿Mi familia va a ser capaz de seguir pagando ese arriendo o cómo van a estar ellos después de que yo llegue a faltar? Entonces, un aspecto que nos brinda tranquilidad y nos brinda seguridad cuando compramos vivienda es saber que si bien inicialmente yo la debo, en caso de faltar, el seguro la va a cubrir y mi familia va a tener ese beneficio, ¿cierto? Y si yo, pues digamos, yo termino de pagarla, pues es un patrimonio, como vimos, es un patrimonio que nos va a dar tranquilidad y seguridad a futuro, ¿sí? Porque también hay que tener en cuenta que entre los gastos mensuales que tenemos, uno de los gastos más importantes es el gasto de vivienda. Al yo tener mi vivienda libre, pues ya esa vivienda queda, digamos, ya no tengo que pagar ningún costo, ya sea cuota, ni pagaría arriendo, la vivienda sería mía. Yo he visto muchos casos de familias que empezaron, por ejemplo, comprando su vivienda cuando los niños estaban pequeños, ya más o menos a los 15, 20 años lo terminan de pagar y ese espacio que queda libre en el presupuesto les ha permitido poderles apoyar en su carrera universitaria. Mientras que si estamos siempre pagando arriendo, seguramente nunca vamos a tener esa libertad económica para poder hacer inversiones importantes como esa o simplemente pues pensar en nuestro propio futuro. Ahora vamos a entrar en el tercer aspecto que hace muy interesante comprar vivienda en Colombia. Ese aspecto es que si yo compro vivienda por primera vez, tengo derecho a acceder a unos subsidios, es decir, mi vivienda va a ser más económica para mí. Los gurús de la vivienda dicen que el mejor negocio que se puede hacer es comprar una vivienda que tenga un 30% o más de descuento en su precio frente al mercado, ¿cierto? Pues los subsidios de vivienda nos están dando entre un 25, un 20% y un 50% o 45% del valor de la vivienda, dependiendo de la inversión, dependiendo de mi perfil financiero, mi perfil personal y el inmueble que yo quiera adquirir, ¿cierto? Entonces, en este momento los subsidios nos están apalancando muchísimo la compra de la vivienda, tenemos subsidios en el distrito, tenemos subsidios nacionales y adicionalmente tenemos las cajas de compensación, ¿cierto? Entonces, yo en este momento, si mis ingresos son, por ejemplo, menores a 2 salarios mínimos, yo puedo sumar caja de compensación más mi casa ya. ¿Cierto? Entonces vamos a entrar a ver un poquito qué beneficios o qué subsidios yo puedo hacer en cuanto a mi trámite de vivienda. Perfecto, entonces sigamos por acá. Entonces, yo quiero saber cómo acceder a mi subsidio, ¿cierto? Y pensemos que estoy afiliado a Compensar. Pues Compensar a través de su página web nos pone toda la información que yo necesito para hacer ese trámite, ¿cierto? ¿De qué va a depender el subsidio de vivienda familiar? ¿Cierto? Principalmente va a depender de mis ingresos. Entonces, ¿qué es muy recomendable? Comprar con subsidio cuando mis ingresos familiares estarán entre 0 y 2 salarios mínimos, ¿cierto? Primero porque va a recibir más subsidio. La caja de compensación me va a dar 39 millones de subsidio. Adicionalmente, yo puedo aplicar al subsidio de arrendamiento. Mientras yo estoy pagando mi vivienda, la caja de compensación me va a hacer un aporte muy importante en el pago de mi arriendo que yo puedo convertir en cuota inicial. Y adicionalmente, la ley para este rango de ingresos me permite aplicar de forma concurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que si, por ejemplo, yo aplico a caja de compensación, yo puedo sumar el subsidio de arrendamiento y también puedo sumar el subsidio distrital, por ejemplo, o el subsidio nacional, que es mi casa ya. Es decir, que yo puedo acceder a 60, 70 millones de pesos en subsidios cuando yo voy vinculando cada uno de estos. En el caso del distrito, no hay ninguna restricción a que se pueda aplicar el distrital, el nacional y el de caja de compensación, pero lo normal es que se manejen directamente dos más el subsidio de arrendamiento, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, este año, si mis ingresos familiares están entre 0 y 2 salarios mínimos, pues vamos a tener derecho a 39 millones de pesos directamente a la cuota inicial. Es decir, si yo compro una vivienda, por ejemplo, que vale 200 millones, pues de esos 200 millones, 39 van a ser aplicados directamente al valor de la compra, ¿cierto? Es decir, yo estaría pagando inicialmente 161, ¿cierto? Pero como vimos, adicionalmente puedo sumar otros beneficios como el subsidio de vivienda de nacional y el subsidio de arrendamiento. Dime si señora. Exacto, o sea, digamos que exacto, sí. O sea, el mejor escenario para aplicar al subsidio es cuando se gana entre cero, digamos 0 pesitos, y estoy afiliado a mi caja de compensación, o 2 salarios mínimos. Entonces, si yo gano un salario mínimo, estaría en ese rango. Y ese rango es muy favorable para mí porque me va a permitir acceder a más beneficios, sí, señor. Ujú. O sea, un salario a 2 salarios es el mejor escenario porque voy a tener la posibilidad de que el gobierno me dé más dinero en mi compra, ¿cierto? Adicionalmente, me va a permitir acceder a una oferta de vivienda especial que se llama vivienda de interés prioritario, que es una vivienda que nos ofrece una muy buena rentabilidad. Sí, sí quedamos claros ahí de que se puede entre 0 y 2 salarios mínimos, o sea, digamos, un salario mínimo perfectamente aplicaría ese rango.
Perfecto, sí, o sea, realmente si tú ganas un salario mínimo es la mejor, digamos, el mejor momento, porque ¿qué pasa? Normalmente dentro de una carrera se va mejorando los ingresos y pues llega el momento en que ya yo recibo menos subsidios, no puedo aplicar a la concurrencia o directamente ya mi ingreso es superior a lo que el Estado está dispuesto a subsidiar y directamente no recibo nada, ¿cierto? Entonces, realmente el mejor momento para comprar viviendas es cuando se está en este rango, porque se puede acceder a más subsidios, ¿cierto? Como vimos y como vamos a ver ahorita, pues hay varios beneficios que está entregando la nación, que está entregando el distrito y que entrega la caja de compensación que se pueden sumar. Entonces, eventualmente se puede llegar a tener un muy buen monto subsidiado, de forma que pues voy a pagar menos por mi vivienda. Entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Si yo quiero acceder al subsidio a través de, hay digamos unos requisitos generales, hay otros requisitos que van a definirse directamente desde la caja de compensación. Por ejemplo, si yo quiero aplicar a mi subsidio a través de caja de compensación, pues tengo que estar afiliado, que esa es la ventaja de yo ser un empleado formal o ser independiente y estar pagando mis prestaciones sociales, ¿cierto? Entonces, si yo estoy pagando, por ejemplo, salud y pensión, el costo de pagar la caja de compensación es mínimo, solamente aumentaría más o menos 20, 30 mil pesos y yo tendría derecho a poder acceder a mi subsidio a través de la caja. En este caso, ¿cuál es el requisito en cuanto a antigüedad? Que mínimo lleven un mes si se es empleado, si es independiente, que ya se haya hecho el pago del primer mes de aporte y si es pensionado, también que lleve un mes. Es decir, a tan pronto yo empiezo a trabajar, al siguiente mes yo ya puedo postularme a los beneficios de vivienda. ¿Cierto? Hay unos requisitos que son, digamos, generales. Entonces, por ejemplo, el tema de los ingresos. Como vimos, si se gana más de 5.200.000 no se puede acceder a ningún subsidio. Si gano entre 0 y 2 salarios mínimos, puedo acceder al máximo del subsidio, que son 39. Si yo estoy entre los 2 y los 4 salarios mínimos, que es de 2.600.000 a 5.200.000, pues puedo acceder a 26 millones de subsidio, que son 20 salarios mínimos. Otro requisito general es que no puedo ser propietario, ¿cierto? No puedo estar en ninguna escritura como propietario o aparecer como poseedor de vivienda, ¿cierto? Debe ser la primera vivienda que yo vaya a adquirir. Adicionalmente, tampoco puedo tener finca o lote, ¿cierto? En el caso de tener finca o lote, puedo acceder a otro tipo de beneficio, pero en este caso es muy importante que sea la primera vivienda. No importa que yo haya comprado antes vivienda y la haya vendido, porque el requisito es no ser propietario en este momento, ¿cierto? Ahora, tampoco puedo haber recibido subsidio de vivienda. ¿Cierto? Entonces pensemos que yo ya compro una vivienda con subsidio, quiero comprar otra vivienda, ya en este caso no aplicaría el subsidio de vivienda. Y otro aspecto importante es que este beneficio aplica para vivienda de interés social. ¿Qué quiere decir que sea vivienda de interés social? Que no tenga un precio superior este año a 195 millones, pero puede ser un precio superior si es a futuro, desde que no supere esos 150 salarios mínimos mensuales legales vigentes de subsidio. Adicionalmente, las entidades pues, nos van a pedir que tengamos un cierre financiero, es decir, que sea viable sacar crédito o que tenga ahorros suficientes o recursos propios suficientes para la compra de la vivienda. A nivel general, los diferentes subsidios van a trabajar sobre esa misma estructura, es decir, si yo quiero comprar con subsidio, no puedo ser propietario de vivienda, no puedo ganar más de 4 salarios mínimos, no puedo ser propietario de vivienda y tiene que ser factible que yo la pueda pagar, es decir, que tenga o cuente con recursos propios o con crédito para la compra. Como vemos, esta es la información de la página. Acá nos da los pasos para podernos postular. El trámite se hace directamente por la página web de Compensar. Si de pronto nos tienen la facilidad para manejar la plataforma, pues yo como asesor independiente tengo un servicio en el cual pues les facilito ese proceso. Acá podemos ver diferentes partes del proceso. Entonces, cómo me postulo, ¿cierto? ¿Cuánto puedo recibir? ¿Cuáles son los requisitos? ¿Qué documentos se necesitan? ¿Cierto? Toda la información la podemos encontrar acá en la página. Perfecto. Como vimos, ahorita el distrito, ¿cierto? El alcalde que tenemos en este momento en Bogotá, él activó un presupuesto muy importante, 1 billón de pesos, para apoyar a las personas que quieren comprar vivienda, ¿cierto? Entonces, si yo adicionalmente a los beneficios de la caja de compensación quiero vivir en Bogotá y recibir los beneficios por vivir en Bogotá, pues los puedo conocer directamente en esta página. La página se llama habitatbogotá.gov.co, ¿cierto? El programa que está promoviendo el alcalde se llama Mi Casa en Bogotá. Este programa va a tener diferentes componentes. Va a tener componentes para las personas que ya tienen vivienda y necesitan mejoramiento. Va a tener componentes para las personas que ya compraron y están en la etapa final de adquisición de la vivienda y están cortos en su presupuesto, que se llama Reactiva tu compra. Y también va a tener unos beneficios en cuanto a subsidio para las personas que van a iniciar su proceso de compra de vivienda.
¿cierto? Entonces, este programa pues va a tener subsidios para vivienda nueva. Como vimos, son aparte de la caja de compensación. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo gano, por ejemplo, un salario mínimo, pues yo puedo sumar los 39 millones de la caja de compensación, puedo decirle a la caja de compensación que me subsidie el arriendo hasta por 24 meses y adicionalmente puedo venir al distrito y decirle quiero comprar mi vivienda en Bogotá, ¿cierto? Y quiero que usted me sume ese subsidio a mi compra. Eso es perfectamente viable. ¿Qué vamos a encontrar por parte del distrito? Vamos a encontrar subsidio para la compra de mi vivienda. Vamos a encontrar también programas de educación e inclusión financiera para las personas que deseen como profundizar en su proceso de compra de vivienda. Vamos a tener un programa de oferta preferente. Este programa de oferta preferente, ¿a qué se refiere? Resulta que las personas que ganan menos de 2 salarios mínimos mensuales legales vigentes tienen un beneficio especial por parte del distrito y es la posibilidad de adquirir inmuebles que tienen un precio mucho más económico. Esto es lo que yo les hablaba de vivienda de interés prioritario. Entonces, la vivienda de interés prioritario es una vivienda que es más económica, ¿cierto? Que me permite acceder en condiciones preferenciales a subsidios, ¿cierto? Y que seguramente pues voy a pagar mucho más rápido. ¿Cuánto es la diferencia? Una vivienda de interés prioritario puede valer 130 millones, mientras que una vivienda de interés social puede valer 210. O sea, estamos hablando básicamente de 80 millones de pesos más barata la vivienda. ¿Cierto? Y este era el que les mencionaba, reactiva tu compra, reactiva tu hogar, que está pensado para las personas que compraron la vivienda hace un par de años, por ejemplo, que el impacto del aumento de los precios, digamos que les afectó ese presupuesto de compra, pero quieren seguir su proceso de compra. Entonces, digamos, el distrito les da un aporte económico para que puedan con ese aporte económico completar el dinero. También como vemos a través de la página, pues podemos conocer cada uno de estos programas. En este caso, por ejemplo, la Secretaría de Hábitat nos habla de lo que es la oferta preferente, que principalmente es el poder comprar de forma preferencial en oferta de vivienda de interés social y de interés prioritario, que son las que yo puedo adquirir con subsidio, ¿cierto? Entonces es muy importante tener claro, no se puede comprar cualquier vivienda con subsidio. Si es vivienda usada, por ejemplo, en este momento no se puede aplicar. Si es una vivienda que vale 1.000 millones de pesos, 500 millones de pesos, tampoco aplicaría porque el precio que tiene de adquisición es mayor a lo que prevé la ley, ¿cierto? Pero entonces, ¿qué es importante tener en cuenta? Si están ubicados en Bogotá, no quieren salir a uno de los municipios, pues la Secretaría Distrital de Hábitat les permite inscribirse a este programa de oferta preferente, ¿cierto? Para que ustedes puedan adquirir una vivienda, en este caso, en características, digamos, de precio mucho más económicas. Entonces, ¿cuáles son los requisitos para postularse a oferta preferente? Entonces, en este caso, deben ser, digamos, el jefe de hogar, la persona que trabaja de ser mayor de edad, no pueden superar ingresos de 4 salarios mínimos mensuales legales vigentes, no pueden ser propietarios de vivienda en el territorio nacional, no pueden haber recibido antes un subsidio de vivienda, no pueden haber sido sancionados en proceso de asignación de subsidio de vivienda y tener un cierre financiero. ¿Sí? Como vimos, los diferentes subsidios tienen unas características muy similares. Es muy similar al de la caja de compensación, son los mismos requisitos. ¿Sí? Pero ¿cuál es la ventaja? Si yo gano, mi unidad familiar gana menos de 2 salarios mínimos, yo puedo ir sumando esos subsidios. Entonces, cuando nos hablan de cierre financiero, ¿a qué se refieren? Se refieren a que yo quiero adquirir un inmueble, digamos que ese inmueble, por ejemplo, 140 millones. Entonces, que yo pueda acceder a unos subsidios, por ejemplo, que me den 70 millones de subsidio, ¿cierto? Que yo tenga la posibilidad de sacar un crédito, por ejemplo, en este caso, pensemos que el crédito sean 50 millones y que yo tenga un ahorro, ya sean cesantías o la posibilidad de pagar cuotas para completar más o menos 10 millones de pesos, ¿sí? Entonces, digamos que cuando nos hablan de cierre financiero, a lo que se refiere es que yo ya haya hecho una asesoría con el banco, que el banco me haga una oferta de crédito, que yo ya haya hablado con mi caja de compensación o con el distrito y haya validado que cumplo los requisitos para aplicar al mismo y que cuento con algunos ahorros, ¿cierto? Esos ahorros pues van a ser parte de la cuota inicial porque no se puede subsidiar el 100% de una vivienda. También pueden ser, por ejemplo, para la escrituración. Entonces, digamos que esos recursos, por ejemplo, si yo llevo trabajando y tengo cesantías, esas cesantías perfectamente me pueden aplicar. ¿Cuánto es lo mínimo en recursos propios para iniciar la compra de una vivienda? Lo que se recomienda es tener 2 millones de pesos. ¿Por qué con 2 millones de pesos puedo comprar una vivienda? Porque yo puedo comprarla en planos. ¿Sí? Entonces yo le digo al proyecto, listo, usted me entrega el apartamento, por ejemplo, en el 2025, 2026, por ejemplo. Entonces yo me comprometo a irle pagando mensualmente eso que va a ser la cuota inicial. Y ahí es donde nos funciona muy bien el subsidio de arrendamiento, porque si digamos yo pago 1 millón de pesos en arriendo y puedo recibir casi 800.000 pesos de la caja de compensación de ese 1 millón de pesos que estaba pagando, pues yo terminaría pagando 200.000 pesos de arriendo, ¿cierto? Y esos 800 que libero perfectamente se los puedo entregar a la constructora como cuota inicial. Entonces digamos que en este momento los beneficios que tenemos en vivienda nos apalancan y nos facilitan el proceso de adquisición de la vivienda.
Entonces, ¿cómo funciona la oferta preferente? Entonces, como vimos, es un beneficio adicional, ¿cierto? ¿Cuánto recibiría yo adicionalmente por parte de este beneficio? 20 salarios mínimos mensuales legales vigentes si cumplo con estas características. ¿Cierto? Entonces, si es una mujer cabeza de familia, por ejemplo, si pertenece a una minoría étnica, pues la oferta preferente lo que va a hacer es me dar 26 millones adicionales a los 39 que me da la caja de compensación. Pero pensemos que yo no aplico a ninguna de estas condiciones, pues yo recibiría 10 salarios mínimos adicionales, es decir, 39, ¿cierto? Más los 13 que serían estos 10 salarios mínimos, estaríamos hablando más o menos de 40, de 54. Y a eso se sumaría el subsidio de arrendamiento que es concurrente. ¿Sí? Entonces, como vemos, pues digamos que hay unas condiciones que tiene el programa que hacen que pues sea muy interesante, sobre todo, por ejemplo, para las mujeres que son cabeza de familia, ¿cierto? Entonces, digamos que son como beneficios que se van a ir vinculando. Perfecto. Entonces, eh, como vimos, pues también está Mi Casa Ya, ¿cierto? Entonces, en Mi Casa Ya es el mismo beneficio, pero de orden nacional. Entonces, yo puedo elegir cómo voy a hacer la presentación. Por ejemplo, Mi Casa Ya también me da concurrencia, también me da 26 millones de pesos si mi CISBEN es inferior a de 20, ¿cierto? Entonces, yo puedo también postularme por Mi Casa Ya a través de la entidad financiera. Entonces, como vimos, hay diferentes alternativas. Que yo no quiero comprar en Bogotá, que yo quiero comprar en Tocancipá. Pues en ese caso no me iría por la oferta preferente, ¿cierto? O por Mi Casa en Bogotá, sino que me iría por Mi Casa Ya y complementaría mis subsidios a través de la oferta nacional. Ahora pensemos que yo, digamos, no vivo en Bogotá, ¿cierto? Vivo, digamos, en un municipio donde puedo tener fácil acceso, por ejemplo, a un inmueble rural. Bueno, hablemos primero del mejoramiento de vivienda y ahorita hablamos de la construcción de sitio propio. Entonces, como la idea es a través de esta conversación, de esta charla, hablar de los diferentes beneficios, ¿cierto? Para las personas que ya tienen vivienda, también hay la posibilidad de acceder a subsidio. Entonces, pensemos que yo compré mi vivienda en obra gris, venía con un espacio disponible para segundo baño que nunca terminé, de pronto no he enchapado mi cocina completamente, ¿cierto? De pronto el techo todavía no lo tengo, digamos, estucado, ¿cierto? Sino que está, por ejemplo, en obra gris, mi techo, por ejemplo. Entonces yo puedo también a través de mi caja de compensación solicitar un subsidio para el mejoramiento de mi vivienda. En este caso, ese subsidio aportaría 23 millones de pesos. ¿Cuándo puedo aplicarlo? Cuando yo compré la vivienda con subsidio hace más de 10 años, o digamos que yo compré una vivienda sin subsidio, compré una vivienda usada y esa vivienda no está terminada. De pronto, como estamos hablando, por ejemplo, me falta un baño, pues yo puedo ir a mi caja de compensación para que ellos me den un subsidio que me permita cubrir esas mejoras. Esas mejoras se aplicarían para instalación inicial de pisos, para puntos de baño y cocina, acabados en paredes como enchape, pinturas en zonas húmedas y secas y cielo raso en PVC. Entonces, ¿cómo puedo acceder a este beneficio? Pues ingresamos a Google, por ejemplo, escribimos mejora de vivienda y nos va a aparecer la opción de mejoramiento de vivienda. Damos clic ahí, acá nos va a dar toda la información, como vimos en la página, todo el proceso lo podemos hacer, digamos, directamente, nos va a indicar cuáles son los requisitos, cuáles son los requisitos del inmueble, qué documentos puedo presentar, cuánto me dan de subsidio. Entonces, en este caso es importante tener en cuenta que ahorita la ley en cuanto a temas de vivienda está, digamos, dando beneficios especiales para la vivienda rural. En este caso, el beneficio del mejoramiento para vivienda rural es más amplio que el de zona urbana. Si yo quiero mejorar mi vivienda, pues digamos, en la ciudad podría recibir hasta 23 millones 400 mil pesos. Entonces acá a través de la página podemos ver todos los requisitos. Y hay otro beneficio muy especial también que tiene, digamos, las cajas de compensación a nivel general. En este caso, pues estamos hablando de compensar, que tengo entendido es la caja de compensación a la cual están afiliados, que también permite construir vivienda en sitio propio. Entonces pensemos que yo no quiero vivir en apartamento, ¿cierto? Tengo de pronto flexibilidad en mi trabajo o digamos estoy trabajando fuera de Bogotá y me queda cerca pues el ambiente rural, pues yo también puedo comprar un lote. Puedo comprar un lote tanto urbano como rural y recibir este subsidio para el desarrollo de la vivienda en ese lote. Porque digamos que estoy haciendo hincapié en el tema de vivienda rural, porque para vivienda rural hay hasta 70 salarios mínimos mensuales legales de subsidio, que quiere decir que yo puedo recibir hasta 91 millones de pesos para la construcción de mi vivienda. Entonces, como les mencionaba, pensemos que yo no quiero ir a un apartamento, de pronto ya estoy próximo a pensionarme y me quiero ir a vivir al campo, por ejemplo, o directamente vivo en una zona rural y puedo acceder a un lote, pues desde que yo pueda acceder a un lote, prácticamente que la caja de compensación me va a, digamos, brindar los recursos que necesito para dejarlo en unas condiciones muy adecuadas. En este caso, esos 91 millones perfectamente alcanzan por una vivienda de 53, 60 metros, de un piso, con terminados básicos. Ahora, si yo tengo mi lote en vivienda o en zona urbana,
urbana, pues puedo recibir hasta 23 millones de pesos. Digamos que ese dinero no sería suficiente, pero si tengo la posibilidad de acceder a un crédito de construcción para completarlo o de pronto tengo algunos recursos propios ahorrados, seguramente pues ya nos daría un avance muy importante en cuanto a ese proceso de obra. Entonces acá también podemos ver cuáles son los requisitos del predio, ¿cierto? Los requisitos, la documentación que tenemos que anexar. Entonces, como les mencioné inicialmente, la idea era dar un vistazo rápido, más o menos de 30 a 20 minutos, en los cuales íbamos a ver las generalidades y los aspectos que hacen interesante comprar vivienda en este momento en Colombia.